entzuleak. Gaur musika dugu ardatza Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Araban, musika bizimodutzat duten gizon emakumei buruz mintzatuko gara. Muy buenas noches y bienvenidos un fin de semana más a una nueva mesa, una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy el tema que tenemos para escuchar, para opinar, para tener diferentes puntos de vista es música y músicos en Álava, con tres invitados que les vamos a presentar a continuación. Empiezo por mi derecha, Koldo Uriarte, músico, un hombre que ha trabajado en diferentes grupos y que él mismo nos lo va a contar. Koldo Uriarte, Gabón, muy buenas noches. Joven, ¿verdad? Acércate un poquito al micrófono para que se te escuche perfectamente. Joven todavía. Sí, yo creo que todavía sí, ¿no? Hasta que lleguemos a los 30 dices que todavía no se puede considerar joven. ¿Hasta qué parte, tu parte académica, tu parte de estudios en la música, y cuándo comienza el recorrido por diferentes grupos o incluso haciendo tu propia música, que desconozco si la tienes o no la tienes? ¿Cómo ha sido ese caminar entre académico y experiencia profesional? Bueno, pues al principio el Conservatorio de Vitoria, bueno, después de experimentar por mi cuenta y tal, pues con 14 años empiezo en el conservatorio, con solfeo, piano, armonía, todas estas cosas. Y luego, pues, no sé seguro a qué edad, pero como a los 20 o así es cuando lo dejo, que estaba en séptimo de piano entonces, y un poco la razón es que pues que el cuerpo me pedía hacer otras cosas, ¿no? Tenía otras cosas por ahí en la cabeza a las que quería dedicarles más tiempo, que eran un poco pues la música improvisada, el jazz y no sé, música un poco de este estilo. Y entonces pues me fui a Barcelona cerca de un año, a estudiar ahí al taller de Musics, que es uno de los sitios donde enseñan jazz allí, y después es cuando me empezaron un poco a salir trabajos de pues un poco pues como lo de las giras y todas estas cosas. Y entonces también hicimos ya desde entonces un trío que después se convirtió en cuarteto para tocar también pues nuestros temas y estándares y investigar un poco el terreno pues de la improvisación. Uh-huh. ¿Del cuarteto de jazz se puede vivir o no se puede vivir solo del jazz? Yo creo que ahora es prácticamente imposible. Uh-huh. Sí. Con lo que el músico trabaja para otros cantantes, para otros músicos, como ha sido tu caso en giras de Raúl, de Malú. Uh-huh. Ese trabajo, ¿cómo lo toma el músico? El músico que sabe hacer su música, que le gusta un estilo de música muy concreto, que quiere seguir indagando en ese caminar que tiene en música propia, que piensa que además puede ser una música que tenga su salida en el mercado. ¿Cómo toma el trabajar para otros y gira, que te pego? Pues yo, ante todo, cuando se me ofreció la posibilidad de participar en giras de este tipo, pues pensé que sería otra manera de aprendizaje y experiencias diferentes, ¿no? Viajar por todo el estado, por América y además aprender mucho también, porque pues quieras o no, muchos de los músicos, de los buenos músicos que hay en este estado haciendo pues todo este tipo de música están en estas giras, ¿no? Y yo me lo tomé así, como una manera de aprendizaje y además de conocer un poco el mundo. ¿Y ha sido así? Sí, la verdad es que sí, en eso creo que no me he equivocado. ¿Dispuesto a repetir? Sí, en principio sí. Seguimos con las presentaciones. Bingen Mendizábal, músico también, porque hoy en esta mesa tenemos tres músicos con una carrera importante en el mundo del cine y también hombre conocido por su paso por grupos como Naiko o Ertzainak. Bingen Mendizábal, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Bueno, en esa carrera también, en ese recorrido de cualquiera de nosotros, en tu caso en el mundo de la música, tú eres un hombre que si alguien busca en tu currículum un título de no sé qué, igual no se encuentra con ese título. Pero si uno busca lo que has hecho en tu carrera profesional, se encuentra con muchísimas películas. Por ejemplo, con una carrera en el mundo del cine desconocida, yo creo,
para el gran público, fuera de nuestro territorio especialmente, vamos, un recorrido profesional espectacular, a pesar de no contar con un título. ¿Esas cosas se miran en el mundillo? No, en el cine no. La verdad es que en el cine los títulos no sirven para... No, yo creo que en el cine la cosa funciona un poco por... O sea, si te ven o te oyen o ven un poco tu trabajo y digamos que la forma de publicitarte en el cine es hacer, o sea, trabajar. Cuanto más trabajas, más fácil es seguir trabajando, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que puedes vivir de esto, de la música? ¿Cuándo dices, bueno, ya me voy a olvidar de otras historias que puedo tener en la cabeza, de miedos, esta es mi vida y tengo que apostar por ella? Pues yo creo que desde que empecé a trabajar en cine. Sí, porque antes no, la verdad es que me parecía bastante difícil. También depende un poco, o sea, por ejemplo, el caso de Koldo a lo mejor es diferente, pero yo me acuerdo que por aquel entonces, bueno, y eso que Ertzaina era un grupo que podía vivir de eso, ¿no? No muy bien, pero podía vivir, ¿no? Pero vamos, la verdad es que está bastante difícil, a no ser de que entres un poco en el circuito, pues en el circuito de grupos grandes como puede ser, pues eso, ¿no? O Malú, o Mecano, o... Tuviste que esperar también lo tuyo. No te llegó con los 20 años. No, hombre, lo que pasa es que yo creo que en esto como en todo, o sea, hay que resistir. O sea, hay mucha gente que resiste y al final le salen las cosas. Yo creo que eso es una... O sea, eso es así en todo, vamos, ¿no? O sea, hay que... El tercer músico en la mesa, Paco Ibáñez. Lo que ocurre es que Paco Ibáñez también es director del Conservatorio Jesús Guridi, con lo que tiene un contacto continuo con los docentes, con los jóvenes valores y algunos no tan jóvenes. Paco Ibáñez, muy buenas noches en Gabón. Muy buenas noches a todos. Músico también. También músico, sí. Porque entre otras cosas también fui compañero de Bingen en las clases con Carmelo Bernaola y entre otras cosas pues yo continúo componiendo. O sea que eso está claro. Puede sorprender a alguno que coincidiste en clase con Bingen, pero ahí os conocisteis, en clase. Sí, bueno, yo a Paco le conocía de antes, de oídas y bueno, claro, por supuesto que yo creo que es más músico además que gestor, ¿no? Aunque bueno, ahora a lo mejor es su... Indudablemente. Pero vamos, creo que su vocación es más de músico, ¿no? Su vocación no es de gestor, son cosas circunstanciales que bueno, que en la vida a veces te tocan y hay que hacerlas, pero que no es mi intención ser toda la vida gestor, no. ¿Os conocéis prácticamente todo el mundillo de músicos, tanto de hombres, mujeres, que estáis alrededor de la música en Álava? ¿Os conocéis prácticamente todos? Yo creo que sí, nos conocemos prácticamente todos, sí. ¿Qué puede haber? ¿Un centenar, 2 centenares, 3 centenares? ¿Qué gente se puede mover alrededor de la música en Álava? Es muy complicado, pero para situarnos más o menos, de si estamos hablando... Pues fíjate, en el conservatorio simplemente somos 59 profesores. 59 profesores. Más cuentas los de la Zapa, que serán unos 30 y pico, los de las escuelas, simplemente profesores alrededor de 100. ¿Y te atreves con un número de músicos profesionales, como Bingen o Koldo? Profesionales que vivan... Es que profesionales, también los profesores son profesionales. Que vivan de la música fuera de lo que es Jesús Guridi. Fuera del conservatorio. Pues bueno, están todos los grupos, te has dejado todos los de verbenas, que también... Sí, bueno, yo creo que ahora hay muchísima más gente, ¿no?, que hace unos años, ¿no? Yo creo que el nivel ha subido muchísimo, ¿no? Y ahora está también la Escuela de Música Luis Aramburu, o está la Academia de Folclore Municipal, pero fuera de lo que son las academias, las escuelas... Fuera de lo que son las clases... Sí. Lo que pasa es que la gente que está en las clases también tiene vida externa, es decir, que mucha gente además tiene sus propios grupos, es decir, que no solamente son las clases. Realmente que vivan exclusivamente de la música sin dar clases es difícil, no hay muchos. Sí, yo creo que poquitos. Bueno, es complicado, Paco, comenzar a hablar de música y músicos en Álava y poner un punto de partida, ¿no? ¿Desde cuándo vamos a empezar a hablar de músicas y de música, de músicos en Álava? Pero por buscar un referente que prácticamente lo recordamos todos y en el cual de alguna manera lo recordáis porque también lo habéis vivido,
Nos situamos, si te parece, en el Conservatorio de las Escuelas, en el Conservatorio de la parte vieja de Vitoria-Gasteiz. Ha cambiado mucho, tanto profesores como alumnos, como posibilidades para los alumnos que salían del conservatorio por aquel entonces, hace 2 décadas, que hoy en día. Yo creo que sí. Aquel conservatorio era solamente elemental. O sea que, parece mentira, pero la gente cuando quería seguir adelante se iba a examinar a Logroño, que era grado medio, o Bilbao, o Madrid, Salamanca. Es decir, que las posibilidades de Vitoria en aquellos momentos eran mínimas como músico. Entonces, al no haber, tampoco había gente con nivel muy grande, es decir, profesionales, que eso es importante, es decir, que los alumnos vean en sus profesores gente que se dedica a la música, les da una idea de que también ellos pueden dedicarse a la música. ¿Cómo eran los profesores de aquel entonces? Pues después de hacer su quehacer, pues iban al se conservatorio. dedicaban a otras cosas, además del conservatorio. Era una miseria lo que cobraban en el conservatorio, una auténtica miseria. Entonces, pues, unos estaban en fábricas, otros estaban en la Diputación, otros estaban, pues, en cualquier sitio. Y era un sueldico más. Mira si has tenido suerte, Koldo. Que sí. Que no lo conociste, todo aquello. ¿El músico estaba menos valorado todavía? Yo creo que el sí. artista, un artista se dedica a tocar. Sí. Bueno, era muy difícil decirle a unos padres que quería ser músico. Actualmente también, ¿eh? Actualmente Koldo está ahí presente, no sé qué tus padres qué pensaron, y los míos, concretamente. Siempre decían, ¿y por qué no haces algo más? ¿Y por qué...? Pero solo música, como si la música fuese así una cosa sencillita, cuando yo creo que es la cosa más difícil, más complicada, que más horas tienes que meter, es y como, sacrificio. Pero como si tuviéramos todos en la cabeza que es una extraescolar. Eso es. Algo que se hace después de. Sí. Primero haces lo serio, lo que te va a dar de comer, y luego pues vas a tocar no sé qué, o aprendes a... Exactamente. Y eso no ha cambiado, Paco. Hombre, sí ha cambiado. Pero todavía cuesta. Incluso este año, yo me estoy pensando en los padres de los chicos que han ido al superior, ¿no? Que hemos tenido este año una remesa fantástica. A Donosti, a Barcelona, a Madrid, a la Reina Sofía. Es decir, que este año ha habido gente en todas partes. Y de hecho, lo digo aquí con muchísimo orgullo porque nos han felicitado de todos los conservatorios al nivel que llevaban nuestros alumnos. Fíjate, en Barcelona, con todos los catalanes, con todos los músicos catalanes que hay, el primer violinista ha sido un alumno de Vitoria, Amaya Lassa. Por lo tanto, la chelista, la tercera. Esta gente tiene repuesto. Todavía sí. les queda mucho, ¿no? Por recorrer, ¿no? Son jóvenes, pero hablando de esta gente que son buenísimos, es decir, contrastadamente buenísimos, pues como son buenos en todo generalmente, la gente que llega a estos niveles al final, pues como tiene que haber hecho todo el bachillerato y hay que hacerlo bien, porque si no, no hace ni una cosa ni otra bien. Pues sus padres dicen, ¿y por qué no? Pues y si tú haces unas telecomunicaciones o una de físicas, no será, y no puedes compartirlo y no puedes hacer las dos cosas. O sea, a pesar de que son gente con padres con los que hemos convivido desde muchísimos años con ellos, ¿no? Pero está ahí el gusanillo, y mi hijo ya podrá vivir de esto. La preocupación. Sí, pero realmente sí que se podría vivir. ¿Fundada preocupación, Koldo, el más joven? Pues, joder, si yo te digo que sí, igual no soy el más adecuado, ¿no? Yo creo que sí. En algunos casos fundada. Hombre, bueno, no sé. Sí y no, ¿no? También según como... Bueno, yo creo que lo que dice Bingen antes es importante, es decir, el proponérselo. Si tú te propones vivir de eso... Bingen habla de resistir. No, de proponérselo. Bueno, son formas de hablar, ¿eh? De resistir, es decir, de querer ser. Cuando quieres ser una cosa, lo eres, muchas veces a tu desgracia. Sí, pero eso es verdad. Es decir, cuando tú te propones solamente llegar a ser algo, llegas a ser. Yo ahora, de todas formas, tal como está la cosa, yo creo que es mucho más fácil que antes, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Creo que es mucho más... O sea, creo que tiene su parte complicado, o sobre todo si hablamos de vivir de la música sin dar clases, ¿no? O sea, sin la parte de la docencia, que igual es lo... dentro de lo que es la... Pero bueno, dar clases yo creo que es una cosa que... Vamos, yo también he dado clases, o sea, que es una cosa que
puede compartir, exactamente. Además, yo creo que es lo normal, ¿no? O sea, Coldo, seguro que si dices que quieres dar clase de improvisación, lo tendrías alumnos para hacerlo. No, y estoy haciéndolo, vamos. Y estoy diciendo que no a gente porque siempre sale. Sí. Está vuestra generación, Bingen, Paco, Suriñe, Ngerena Barrena, está esa generación, y antes, vosotros, los conocidos, Carmelo Bernaola, de Vitoria, Sabin, Aramburu, bueno, Aramburu es un poco más, era más mayor, sí. Como profesionales se dediquen, bueno, la gente que está en el conservatorio ahora de profesores, que son de una generación anterior a nosotros. ¿Hubo choque entre la generación de Bingen y otros con esos músicos? Algunos de ellos ya nos han dejado, como decíais, mayor que Carmelo Luis Aramburu. ¿Choque entre la generación de Carmelo Bernaola y la generación de la transición de los primeros años de la democracia? Pues yo creo que no, En este caso, Luis Aramburu, por ejemplo, era un hombre mayor, pero muy abierto a todas las tendencias de música. Incluso al final yo creo que él también se puso a hacer algo de dodecafonismo. No sé si realmente luego se publicó o se tocó las cosas que él hacía, pero a él le gustaba. Al fin y al cabo, Bingen y otros fueron los primeros en comenzar a vivir del rock, ¿cierto o no cierto, Bingen? Sí, yo creo que sí, eso igual supuso un choque, ¿no? Que el músico profesional, a partir de cierta época, pues, empezó a haber músicos profesionales que vivían de otro tipo de música, del rock, del pop o lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que no, porque yo recuerdo gente que estaba en el conservatorio, de lo que dices, de la generación anterior, que ya cuando venían aquí Rafael y toda esta gente les acompañaban. Sí. Y tocaban en los teatros, en los teatrillos, es decir, que siempre la gente del conservatorio siempre ha estado acompañando a gente que venía de giras, e incluso después querían llevárselos porque veían que eran buenos. Y, bueno, ellos no querían, pero yo, si hablas con ellos, sería una buena experiencia también hablar con esta gente, para que te cuenten historias. Sí, lo que pasa es que hay muchos músicos que ya se nos han olvidado, pero hay gente que ha ido, por ejemplo, está San Esteban, por ejemplo, había un músico que estuvo allá acompañando que era de Vitoria. Sí. Que estuvo acompañando, pues no sé, a Rocío Dúrcar y tal, que es gente que ya se nos sale, pero que bueno, que en Madrid pues era gente, Iñaki López de Luzuriaga, Cecilio, exactamente. O sea, que hubo un puente ahí también. Sí, por supuesto. Que se me escapa en estos momentos. Hombre, lo que pasa es que todo va cambiando. Bueno, al final todo es lo mismo, ¿no? Pero vamos, cambian un poco pues la imagen de los grupos y tal, pero es, o sea, realmente pasa muchas veces en la música que una cosa que a ti te parece muy moderna o muy tal, o sea, la ves al cabo de 20 años y es una cosa que no te puedes ni imaginar. O sea, sobre todo en el pop y eso pasa muchísimo eso, ¿no? Que es una cosa que tiene que ver mucho más con las corrientes del momento y que luego pues cambia mucho, ¿no? Como ver una fotografía de hace 20 años, con estos pantalones, sí. Qué horror, ¿no? No, pero está bien, a mí me parece genial, vamos. Además yo creo que tiene que pasar eso, ¿no? Un poco, o sea, creo que las músicas, como en todo en la vida, tienen que coexistir, ¿no? Las más profundas, otras más, yo que sé, más divertidas, otras más... Bueno, de hecho todos hacemos eso, es decir, por lo menos yo también. Quizás, bueno, hay algunos que no hacen nunca cosas así muy simples, pero yo en este caso, pues desde la música más aleatoria hasta las cosas más sencillitas para cine o para teatro, ¿no? Tienes que hacer pues de lo más vulgar, es decir, intentando que no sea vulgar en el sentido... Paco, no vamos a mirarnos el ombligo, como suele ser un pecado muchas veces por estos lares, pensar que somos los mejores, no sé qué, no sé cuántos, pero salen muchos nombres y mucha gente que ha llegado, no quizás a lo más alto, pero sí a vivir de la música, a hacerlo muy dignamente, a tener un puesto importante en el panorama cultural musical de cada momento en un territorio pequeño y en una ciudad pequeña como ha sido Vitoria y como todavía sigue siendo el territorio, que no llega a los 300.000 habitantes. En ese sentido... salen, como solemos decir, numerosos deportistas de Álava, más de élite de lo que suele ser habitual para una población de 300.000. También en cuanto a músicos tenemos un nivel bastante aceptable. Sí, yo creo que sí. O sea, que hay gente que ha salido del conservatorio, bueno, prácticamente todos han salido del conservatorio actualmente,
que está está Juan Jovena, que está ahí el director de La Voz de Bilbao, gente que está en conservatorios alemanes dando clases como profesor y también tocando, en Holanda, es decir, que gente que está muy desperdigada, y por otra parte que somos muy jóvenes, es decir, que este conservatorio justamente ha llegado a ser, son 15 años el año pasado, es decir, justamente lo que es la vida del músico. Uh-huh. Es que en estos años es cuando estaríamos empezando a tener resultados. Todavía no tenemos mucha gente, pero sí que hay gente brillante. Es decir, tampoco para ser brillante en música es muy difícil. Pues es que hay mucha gente que está fuera y que no te enteras, ¿no? Sí. O sea, pero es verdad que hay un montón de gente estudiando en Viena, no sé qué, que viven allá y que, bueno, de vez en cuando te viene uno de estos, sí, o en Londres, o que hay gente. ¿Suena Vitoria en el mundillo a nivel estatal, Bingen? ¿O no? ¿Suena Vitoria como puede sonar Cuenca o cualquier otra ciudad? Buena pregunta. Yo pero en mi mundo, por ejemplo, creo que Vitoria, en ese sentido, suena, ¿no? en proporción, está a años luz de otras ciudades, ¿no? Y después en compositores, es que todos los compositores jóvenes actuales, importantes del País Vasco y iba a decir de todo el Estado, es que han salido de aquí, de alumnos de Carmelo y alumnos de Toño Lozurica. ¿Tiene que ver eso con el conservatorio y la labor de esos profesores? Hombre, por supuesto que tiene que ver, muchísimo. O sea, lo que hizo aquí Carmelo ha sido ingente, lo que ha dejado. Y después sus alumnos. Aquí estamos dos. Y otros que andan por ahí, y Coldo también estaba con alumno Carmelo. de Porque para ciertas cosas en el campo de la música se puede trabajar desde Vitoria y para otras es imposible hacerlo desde Vitoria, Coldo. Yo creo que para todas es posible. Sí. O sea, hay gente que después por comodidad o por lo que sea se va fuera, ¿no? A Madrid o a... Yo creo que es posible hacerlo desde Vitoria. Y según como lo mires, igual hasta mejor, ¿no? O sea, escaparte un poco de toda la urbe y venirte a Vitoria, que está mucho más tranquilito, y ir como tienes que ir para trabajar y tal, y para después para estudiar o para hacer otras cosas, estar aquí. Yo por lo menos hasta ahora veo que sí es posible. De hecho, hay gente que lleva muchos años haciendo, o sea, como Bingen, por ejemplo. ¿Qué salidas tiene un chaval o una chavala que se olvida de lo que es el conservatorio, no quiere ser profesora, quiere hacer su música, vender su música, elaborar su música? ¿Qué salidas tiene? Yo creo que es un poquito complicado, ¿no? O sea que... ¿Cómo te metes en el mercado? Es que, hombre, a mí me parece muy bien pensar en el mercado, pero hay otra cosa. O sea, en realidad, yo creo que la gente que estamos en esto, tampoco en el mercado, no pensamos, pues cuando nos preguntas tú por el mercado, ¿no? Porque el mercado es... La verdad es que no pensamos en eso. O sea, y creo que es más. Hay muchas veces que si no piensas en eso, te va mucho mejor. Porque a la gente que piensa en el mercado se le nota, a la legua. O sea, creo que esto... O sea, realmente yo creo que esto lo bonito que tiene es que no hay un camino, o sea, que no hay sino que tú puedes buscar tu camino. O sea, tú... Sí. Pero creo que lo del mercado es una cosa que a nosotros nos pilla... Hombre, nos queda un poco como fuera, ¿sabes? O sea, me refería al mercado en que uno no puede componer y quedarse en casa, ¿no? Porque no te van a ir a buscar a casa, eso está claro, cuando has salido del conservatorio. Te tienes que dar a conocer, no que tengas que hacer algo estrictamente que tú no quieres hacer, pero que va muy bien en el mercado, sino ya, cómo te vendes, pero cómo vendes tu producto. Pues tú yo me imagino que como todos tú empiezas a hacer lo que tú crees que tienes que hacer, y entonces pues lo vas enseñando poco a poco, o sea, claro, y en principio en los sitios pues tocar en un bar, en el bar de tus amigos, de repente eso tiene una repercusión, sale a esto en el caso del digamos del compositor o si tú estudias en el conservatorio, pues te haces, pues hay un concierto en el conservatorio, se hace un concierto que al principio sea pequeño, que luego, pues joder, la gente, pues yo que sé, a lo mejor alguien se fija en ti, te encarga una cosa, o hay otro concierto, vas aprendiendo. Es muy difícil, o sea, realmente... Hay pequeños grupos desde el conservatorio, desde las escuelas, hay grupos que se empiezan a actuar desde muy jóvenes, que eso se va haciendo grande, después alguien se fija en ti, oye, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no vienes aquí? Que vamos a hacer un grupo para acompañar a no sé quién.
pues ya te metes en ese grupo, así vas conociendo de otro. Es decir, una cuestión de relaciones humanas. Exactamente. Y yo creo que lo que es importantísimo es buscar nuevos caminos. O sea, que no se nos dé todo hecho. O sea, creo que es importante buscar, o sea, aparte de los circuitos establecidos, siempre hay que intentar buscar cosas nuevas. Y muchos, porque el día que falte eso, yo por lo menos... Muchos buenos músicos, Bingen, Koldo, se quedan por el camino. A muchos les habéis visto quedarse por el camino y decir, Bingen, que he pasado de la historia, Koldo, he pasado la historia, porque mira, no podía resistir más y me dedico a esto, que no es lo que más me gusta, pero me va a dar de comer y voy a ir tranquilo dentro de lo que cabe. Sí, claro, hay gente, hay muy buenos músicos que por diferentes circunstancias, ¿no? Unos porque no les daba de comer y otros por que sí, que se han quedado en el camino, y que es una pena que no estén. No, y además, bueno, yo de todas formas creo que hay gente que no se dedican a la música y que son muy buenos músicos. O sea, también yo los conozco, ¿no? En alguna ocasión, Bingen, me has dicho, faltan caminos, faltan que la gente se le facilite, que el camino que ha tomado se le faciliten las cosas para que siga caminando. Llévalo, no sé, un poco a la práctica. ¿Algún ejemplo? Sé que para el tema de los ejemplos me vas a decir, lo tengo muy complicado. Isma, no me pidas un ejemplo. Pero cuando faltan caminos, ¿a qué te refieres? Yo es que pienso, o sea, ahora que tanto que se habla del auditorio, de todas estas cosas que, claro, me imagino que para los políticos pues tienen como mucha repercusión, ¿no? Que se hable de estas cosas, de cosas así como muy de élite. Pero yo creo que lo que, o sea, para haber bueno tiene que haber malo. O sea, en realidad tiene que haber mucha más infraestructura de gente que pueda tocar en bares, no sé, hay cantidad, pues ahora, pues no sé, pues yo sé que hay historias pues con locales que están abriendo, que están intentando pues digamos, pues enseñar grupos o enseñar una forma de cómo ven ellos la música. Sí, más alternativos. Yo creo que cuando falle eso, realmente cuando falle eso habrá que pensar en irse a otro sitio, porque, o sea, yo lo que dudo mucho es que los políticos y esto que tengan muchas soluciones a este respecto. Primero porque yo creo que los políticos son políticos, ¿no? Y entonces yo más que nada, más que creer en infraestructuras, es que no pongan zancadillas en bueno, pues en, yo qué sé, en locales que están haciendo una labor, pues yo creo que importante, o más que nada, más que ayuden, es que no pongan zancadillas, ¿no? Creo que esa es la... Y no sé si era esto lo que me habías preguntado. Sí. Paco, ¿crees que faltan caminos también? Que a la gente no se le facilitan las cosas, no para, no sé, subvencionarle de arriba abajo, ¿no? Sino para... Bueno, ese es el camino que tú has elegido, adelante. Yo, si puedo, te ayudo. Yo no sé si faltan caminos. Es que es como las universidades, ¿no? Pues tú terminas la universidad y después te buscas el trabajo. Y se enseña a buscar trabajo también, es decir, yo conozco más el aspecto de composición, ¿no? Y en el aspecto de composición, pues unos a otros sí que nos damos trabajo, ¿no? Bingen una vez me dio mi trabajito, yo cuando no puedo hacer otras cosas le llamo a otro, es decir, que en este caso, y después que cada uno tiene que abrirse su vida. Después están el camino de las orquestas, que no solamente están, en este país tenemos dos, pero que después que semioficiales hay otras dos o tres. Después, es decir, que este trabajo, pues están los bolos que se hacen, los grupos pequeños, más caminos, pues después todo lo que tú quieras. Es decir, creo que la música es tan amplia que puedes hacerte tu propio camino. A veces igual sí que creo que falta, ¿no? O sea, en el caso de la música clásica o no clásica, de poder vivir tocando, ¿no? O sea, gente que pueda vivir con una formación que salgan 4 violinistas y salgan cuarteto, con una viola, un cello, tal, y que vivan de eso, que creo que eso es más complicado igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que o sea, la mayoría de la gente, cuando sale del conservatorio, la mayoría de ellos se dedican a la docencia. Si gente que no ha hecho composición, por ejemplo, instrumentistas, es que el camino, prácticamente el único camino es la docencia. Luego hay algunos que pueden ser concertistas, pero... No, hay mucha gente que toca o bien en bandas o bien en orquestas. Cada vez hay más, ¿eh? Yo sé que ahora me estoy acordando, en la Orquesta de Euskadi, en la Orquesta de Oviedo, hay gente de Vitoria, en la Orquesta de Landa hay otra gente, en Londres hay otra gente. Es decir, que
Además, como la música es mundial, es decir, esto sí que es globalización. Aquí el idioma es igual para todas las partes. Tú tocas y entonces pues vas haciendo pruebas, ¿no? Y haces pruebas en todo el mundo. Creo que eso es muy abierto. El otro día hablaba Bingen con Juanma Bajulloa, me explicaba lo que en su opinión era el panorama del cine en la actualidad respecto a grandes grupos financieros, a su vez con medios de comunicación, a su vez con televisiones, por supuesto, con periodistas y críticos dispuestos a criticar al que no es del grupo y alabar al que es del grupo. Y él decía que en el mundo del cine, por ejemplo, para una persona que quiere andar con su camino, independientemente, sin contar con esos grandes grupos, tampoco para hacer películas del presupuesto que pueden hacer esos grupos, pues si esa persona va por libre, le ignoran, pasan de él o hablan mal de él. ¿Ocurre también algo parecido en el mundo de la música? ¿Tienes que participar de esos grandes? Es que el mundo del cine es bastante diferente, porque el mundo del cine es... O sea, tú ten en cuenta que una película, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero. O sea, ya entramos, por ejemplo, en música... Todavía se pueden hacer cosas... Sí, yo creo que en ese sentido tienes más suerte. Puedes hacer algo totalmente alternativo que exactamente. Y puedes pasar de todo, o sea, puedes ir un poco... Y que además funcione, ¿no? Que la gente lo compre, vamos, como hay grupos por ahí que... Yo qué sé, Extremoduro, por ejemplo, que tocó el otro día en el Buesa Arena. Es un grupo que... Sí, que no conoce nadie, pero que vende... pasa eso, y que de repente mira a Vitoria y mete 9.000 personas allí. Yo creo que ahí sí, en la música es más posible. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo del cine hay una competencia ahí bestial, ¿no? O sea, ahí todos son concursos, todos son, o sea, los Goya, los Oscar, los tal, o sea, es todo competitividad, ¿no? Que a mí eso es lo que me saca de quicio, es una cosa que no... Entonces en la música yo por lo menos veo que si tú no quieres entrar en eso, o sea, si tú dices, mira, yo toco así, y me da igual, que me diga esto, hay eso también, que me ¿no? diga... También hay eso. Sí, es posible. Y es Hombre, posible, claro, yo creo es que eso tienes, porque claro, en el cine es mucho dinero. O sea, te quiero decir, ahora se están saliendo nuevas propuestas, pues por ejemplo lo del el programa de Canal Plus, que son cortos de 1 minuto, que, o sea, hay un concurso pues de gente que manda cortos de 1 minuto hecho con una cámara casera, que realmente yo creo que es lo importante, ¿no? Que cuando un tío con una cámara casera, sin los medios, sin tal, puede hacer algo realmente interesante, esto de alguna forma será mucho más democrático, ¿no? ¿Sabes? Lo podrá hacer cualquiera, lo podrá... O sea, lo que pasa es que aquí, o sea, hay como una forma de pensar en el que, claro, el bueno es el que, en cine es el que gana el Goya, en tal es el que toca en la el que más audiencia tiene, ¿no? El que más discos vende. Y yo creo que lo que hay que hacer es pensar por uno mismo, o sea, si a mí, por ejemplo... No sé, hay cosas que a mí no me gustan, o sea, películas que no me gustan. Hay música que joder, se considera muy buena y a mí no me gusta. O sea, creo que aquí la cuestión es intentar pensar, joder, por uno mismo, ¿no? No lo que te dicen en la radio, ni en la tele, ni lo que te dicen los músicos, ¿no? O sea, pensar por uno mismo, pensar, oír las cosas y luego decidir, ¿no? Porque de todas formas, en cosas de competencia también en música clásica hay una competencia bestial también. Se llega a rizar el rizo, es decir, ya de la super dificultad, es decir, ya ver la virtuosismo hay extremo ya, ¿no? Y entonces entre grupos, entre profesionales, a veces, bueno, sí. En eso sí, hay muchísimos concursos. Yo, por ejemplo, joder, hay un caso, por ejemplo, que no, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero da igual, venga. En las últimas Olimpiadas creo que hubo un nadador, no sé si era nigeriano o tal, que llegó el último y encima llegó contento, ¿no? Y dices... No, y fue conocido. De repente después, dices, joder, después de ver todo esto, o sea, realmente, ¿quién es el importante aquí? ¿Es este o es el que llega al primero? ¿Para ti? Para mí es ese, sin duda. No por nada, sino porque todo el mundo quiere llegar al primero. Entonces, joder, hay que tener, ¿no sabes? Ese por lo menos te da un punto de vista. Te dice, mira, porque lo mejor es, joder, llegar así y encima llegar contento. Porque eso es más admirable que es más admirable todavía, ¿no? Y esto ahí tendríamos que mirar que todos los deportistas pueden vivir, todos los que han ido a las Olimpiadas pueden vivir del deporte, ¿no? Es el deporte se acaba enseguida, la música, gracias a Dios, no se acaba nunca. Pero vamos, no es por comparar, pero creo que en la música también pasa algo así. O sea, realmente tú tienes que pasar por una serie de pruebas virtuosísticas donde hay una gente que te van diciendo si lo haces bien, si lo haces mal. Sí. Cuando todos sabemos que la música es mucho más que eso.
O sea, por supuesto. O sea, es mucho más que eso. Es más. No solamente hay que dar notas, ¿no? Sino que es una cuestión más de comunicación. De sensibilidad. Y de sensibilidad. Es una mezcla de más cosas, ¿no? No es una cuestión de competición, ni de... O sea, que ahí se juntan muchas cosas. Se junta el sentimiento, la habilidad... Para mí esa es una de las razones por las que quizás no seguí en el conservatorio y terminé, ¿no? Porque ya me estaban pidiendo unas cosas... Claro que podía hacerlas, pero tenía que dedicar tantas horas para hacer eso que a mí creo que ya no me aportaba tanto como aprender otras cosas por otro camino, ¿no? Paco, ¿pero qué hacéis? ¿Pedís triples? No, pero Carlos que era que eras un buenísimo alumno. Sí. Muchas gracias. Ahora. Yo lo recuerdo. También. Entonces también me lo decía, Sí, una sensibilidad extraordinaria. Que si realmente con un añito o dos más que hubieses seguido, técnicamente, ¿a dónde hubieses llegado? Pues muchísimo más. Es cierto, sí. Pero bueno, es que a veces hay que hablar las cosas. Claro, o sea, sí. O sea, que todo tiene su contrapartida, ¿no? Exactamente. Tú dices, ¿y ese virtuosismo me hubiese servido para luego para hacer lo que estoy haciendo? Pues igual, por supuesto que sí, para más, ¿no? O sea, todo eso que tienes te va a servir siempre. Pero esos 2 años que no estuve haciendo eso, estuve haciendo otras cosas que... No sé, ¿sabes? Siempre pienso, hubiera sido mejor hacerlo del conservatorio, no tengo la respuesta ni la tendré nunca, ¿no? Pero entonces lo que me pedía la cabeza era hacer otras cosas que me aportaran... Sí, yo lo entiendo perfectamente. Hay otros que siguen y ya está, y tú lo dejaste en ese momento... Sí. Pero no lo dejaste, es decir, continuaste con otra historia. No, y hay gente además que yo creo que eso es una cosa que lo necesita, o sea que si no tiene a lo mejor alguien que le vaya diciendo vete por aquí y tal, a lo mejor se pararía o tal, pero hay gente que en el caso de Koldo es muy claro, ¿no? Bueno, Koldo era muy adulto en ese momento, entonces decidió que es lo que quería hacer. Este es un mundo muy competitivo entre profesionales de la música ya fuera del conservatorio. Sí, bueno, ¿de envidias? Sí, por supuesto. Como cualquier otro mundo, yo creo. Como cualquier otro mundo, pero en el Conservatorio de Vitoria, gracias a Dios, yo creo que en este caso nos mantenemos bastante bien. Sí, pero sé de otros sitios que, bueno, que es una jaula de grillos. ¿Y eso? Que entre los pianistas no sé... Bueno, pues por lo que hemos dicho, pues que hay que rizar el rizo, es decir, que la competición es tan alta... La competición existe en todos los campos, eso es verdad, ¿no? Pero no sé, uno leyendo entrevistas de un protagonista del otro se da cuenta que es un mundo muy competitivo y que existen reproches y acusaciones y después es que la música es muy subjetiva, es decir, lo que para ti es maravilloso, para otra persona es una barbaridad. Bingen, parecía que ibas a entrar... No, podemos decir estoy totalmente de acuerdo, en cosas de exámenes, de pruebas, cosas de este verano, de gente de los propios alumnos nuestros que han ido a Barcelona, en Madrid, en Reina Sofía, en San Sebastián. Resulta que iban 2 y las notas que tenían eran totalmente contrarias, depende de estuviesen en un sitio o en otro. Es decir, que la subjetividad es tan grande que depende de las manías, de la técnica propia de cada profesor. Un músico te lleva otro, ¿no? Y claro, eso evaluarlo supongo que es complicado, ¿no? Sí. Además, yo creo que el músico sí que, joder, es que juegas con una cosa que es como un poco íntima, ¿sabes? O sea, que... no sé, juegas con... salir ahí, no sé... no sé. Hombre, algo de eso también ya conozco porque el trabajo... El músico es muy frágil, ¿no? Generalmente, o sea... El trabajo del periodista es muy fuerte, a veces es muy débil, a veces... Vamos, no es estar en una cadena Mercedes. No, y es que arriesga muchísimo. El trabajo de uno por el riesgo de un músico es importante, no solamente porque te juzga cada vez que sales a ser juzgado, que eso también es muy lamentable, ¿no? Sí. Que hagas lo que hagas, sabes que hay un crítico detrás que va a decir si eso es bueno o eso es malo, y mucha gente no soporta eso tampoco. Bueno, para tener audiencia tenemos que hablar de Operación Triunfo. Es ahora cuando vamos a tener el pico de audiencia, sin lugar a dudas. Paco, te veo encantado. Ya lo sabía por otra parte, pero ya que estamos hablando de músicos en Álava, esto de la Operación Triunfo y todo el rollo montado a su alrededor afecta incluso a un músico de Álava, como puede ser el caso de Bingen. En el caso del cine es diferente, ¿no? Pero has estado con Raúl, has estado con Malú, puede afectar incluso a un músico de Álava. En lo que se refiere a trabajo afecta porque hay más artistas entre comillas, con los que trabajar, ¿no? Pero en nada más, yo creo. ¿Qué tiene de bueno Operación Triunfo, en tu opinión, y qué tiene de malo?
Pues voy a empezar con lo malo, que creo que es más fácil, que me viene antes a la cabeza. Para mí la parte mala de Operación Triunfo es que estén inculcando que la música sea eso, ¿no? Saber inglés, bailar a la vez que cantas, cantar canciones que te hacen otros. Y éxito, perdón, en 4 meses. Éxito en 4 meses, todo este rollo de la competitividad. No sé, para mí todo lo que se intenta inculcar en ese programa sobre lo que es la música, o sea, en casi nada estoy de acuerdo, casi en nada. La parte buena, quizá que gracias a un programa de estos la gente escuche más música, si es que puede ser esa la parte buena, pero yo es que le veo casi todo lo que le veo es malo. No sé, igual vosotros no estáis de acuerdo. No sé, Bingen igual ni lo ha visto. No, yo también. Yo lo he visto muy poco y yo también estoy totalmente de acuerdo con Coldo, o sea. Sé que es una pena. Una cosa que se llama Operación Triunfo, no sé qué tiene que ver con la música, o sea. Sé, Bingen, que es una pena que tengamos que meter Operación Triunfo en el saco, pero es que los propios músicos han hablado de Operación Triunfo, ¿no? Y de cómo ha roto su mercado, porque ¿no? ha roto, exactamente. Porque ha sido una cosa que ha dado la vuelta a todo, ¿no? O sea, y bueno, no sé, yo creo que ha sido una fórmula que les ha funcionado bien a los de Ges Music, que creo que son los que han hecho esto. Sí. Han sacado mucho dinero, han lanzado a una gente, lo están explotando a esta gente hasta matarlos. Y veremos las consecuencias, ya veremos, porque a mí, o sea, pues esta chica Rosa, pues me parece una chica que canta muy bien, me parece una chica muy maja y creo que vamos, que se la están cargando, o sea, que no sabes, que es muy difícil, o sea, de pasar de un día para otro, de no ser nadie a ser, ¿sabes? Y esto lo potencian ellos. Pero físicamente tampoco es aguantable. Es que no es aguantable, es verdad. Físicamente es imposible. 70 conciertos en 3 meses han estado haciendo. El ritmo, desde luego, no lo marcan en ninguno de los momentos los protagonistas. No, para nada. Ese es el problema. Son auténticas marionetas, sí. Cuando Bingen, por ejemplo, en su carrera musical, que no tiene nada que ver con Operación Triunfo, ha marcado, dentro de lo que cabe, las pautas, ¿no? Y cómo uno ha querido correr o dejar de correr en cada momento de su vida. Bingen hablaba de auditorium, Paco. En este tema, para los músicos de Álava, ¿qué puede significar el auditorium para la música en Álava? Y sobre todo, ¿qué puede significar si se hacen las cosas bien o mal? ¿Qué hay que hacer bien o qué hay que hacer mal si uno quiere que sea verdaderamente algo positivo para la ciudad, para la programación cultural? ¿Qué hay que hacer bien? Hay que hacer bien, la persona que esté ahí, que sea el gerente, creo que es la cosa más importante, más que el edificio incluso, ¿no? Es decir, que gestione bien, que las programaciones sean las adecuadas, que sean buenas, que no sea excesivamente caro. Es decir, que la persona esa es la más importante. Lo más importante y a mí también me gustaría que dentro del auditorium estuviese una pequeña orquesta de cámara ampliable como hay en otros sitios, me estoy acordando de Zaragoza, por ejemplo. ¿Vitoria lo requería? Yo creo que sí, es decir, el principal es demasiado pequeño, es demasiado angosto, los asientos son muy incómodos, la visión también en algunos momentos es incómoda, la capacidad del escenario es muy pequeña para algunas cosas. Yo pienso que sí, que sí. Coldo, Auditorium, no sé si Auditorium no ha seguido igual el día a día del Auditorium, pero sí, 1.500 butacas de un Auditorium con la última tecnología, se supone, con un edificio del cual se ha hablado maravillas, se ha hablado poco de programación o de características técnicas o de lo que se quiere ya respecto a qué dentro del edificio, pero en tu opinión, ¿qué puede aportar a Álava si se hace bien las cosas? Yo, en principio, a cuenta del aforo, es que me parece que es muy parecido al principal, ¿no? No sé si... Por ahí anda. Sí, el principal un poco menos. Poco menos, sí. El principal un pelín menos, ¿no? Yo ahí de acuerdo con Paco, que mientras la persona que lo gestione haga bien las cosas y programe lo que hay que programar, consiga que vaya la gente, que no sea caro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ¿qué pide la población de Vitoria, la población de Álava para llenar? El teatro principal
A la Orquesta Sinfónica de Euskadi le ha costado Dios y ayuda conseguir aforos del 60% de butacas. No, más. Ahora, actualmente estamos en más, ¿eh? De todas maneras, Vitoria creo que es de las ciudades en las que menos se asiste a conciertos. Creo Pero que no llegaba al 10%. Paco, le ha costado. Sí, lo que pasa es que hubo un bajón. Hay listas de espera en Bilbao y en Donosti. Ya, lo que pasa es que bien, pero no, en Donosti sí, y en Pamplona también, en Bilbao creo que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué le ha costado? Porque no se ha sentido una orquesta de aquí. Es decir, porque se siente que es la orquesta de Donosti, y fue un momento de bajón. Cuando comenzó artísticamente tampoco era muy buena. Aquí, pues no sé, se lo llevaron allí. Es decir, son cosas que no han entrado, pero poco a poco va mejorando la orquesta, se van haciendo mejores programas, y actualmente yo, por donde estoy, que es arriba en el anfiteatro, siempre está lleno. O sea que... ¿Roper Ordórica tiene que entrar en el auditorio, en tu opinión? Por poner un ejemplo, ¿eh? En mi opinión, por qué supuesto, no? claro. Sí, claro. No sé si estará en la mente de los futuros gestores. No os voy a dar nombres, algunos ya suenan por la ciudad, pero no puede ser muy elegante igual darlos. ¿Y tú quién crees que no debe entrar en el auditorio? Te pregunto. Yo planteo, aunque el periodista no tiene que dar respuestas, que tiene que entrar en el auditorio todo lo que consiga llenar huecos que falten en la programación cultural de Álava, y que sobre todo llenen, no a costa de todo, pero que esa programación sea variada y que llene. Bueno, pues y que no sea elitista. Bueno, lo de la élite es élite, ¿no? Eso, porque eso cada uno tiene una opinión de eso, claro. De todas maneras, a mí me da pena que después se pueda invertir dinero, tiempo, publicidad, tal, en que la gente acuda a sitios como el auditorio y se deje un poco olvidado lo que comentaba antes Bingen, ¿no? Sitios como clubs, bares, salas de concierto más pequeñitas, que hacen otras cosas que es que no tengan apoyo, sino que además lo que dice que es que no tienen más que zancadillas. O sea, vamos a tocar a ciertos sitios que casi no pueden pagar porque es que todos son problemas. Si no es el ruido, es el tal, no sé. Que espero que eso, el auditorio no afecte a todo este circuito, ¿no? Yo había apuntado aquí Buesa Arena, Azkena, Cultural Álava, diferentes el espacios. Dorado, por ejemplo, el Dorado. que hace... Sí. ¿Cómo está en esa auditoría, Bingen? ¿Cómo lo ves? Respecto, tú conociste los tiempos de Archaña y otros tiempos en primera línea. Pues hombre, por ejemplo, hay, pues eso, ahora se ven más salas de conciertos con problemas, claro, pero bueno, yo creo que hay ganas por intentar pues crear sitios donde la gente se pueda juntar a oír música, y lo único, lo que yo veo es un poco eso, ¿no? Que tienen problemas, ¿no? O sea, tanto hablar de auditorio, joder, pues déjales en paz, ¿sabes? Hacer el auditorio si queréis, hacer lo que queráis, pero dejar en paz a la gente que está haciendo algo por la música, porque yo pienso que, no sé, a lo mejor estos políticos creen que eso no es música. Puede ser. El público en Vitoria suelen decir que es complicado, pues para llenar espectáculos deportivos, como puede ser Mendizorroza, sí, o para llenar el teatro principal, aunque antes Paco me decía con un tiro de floja entre los dos respecto a la orquesta, pero es un público complicado. También para estos espacios musicales de los que estamos hablando ahora. Yo creo que sí. Pero absolutamente, vamos. Cualquier tipo de espectáculo. Sí, a mí, por ejemplo, no sé, hay cosas tan paradójicas, ¿no? Que igual en la música clásica pasa parecido. Yo en la música en la que estoy más metido, que es por ejemplo el jazz, que se llenen sitios como Mendizorroza cuando se hace el festival, y luego estemos tocando los jueves, los viernes en otros sitios. Eso es una pena. No venga ni Dios, pena. pero es que no venga ni Dios de la gente que va normalmente al festival, sino que ni siquiera venga la gente de la organización y gente que en teoría es aficionada al jazz, ¿no? Claro, se crea como una élite que es un poco, un poco peligroso, ¿no? O sea, que sí, que yo ya sé que es muy bueno tal y tal, pero, o sea, que eso... O sea, claro... Que si no vienen los más famosos del mundo, no vas. Claro. El festival de jazz quizás puede llegar a crear adicción a lo grandioso. Sí. O en el teatro pasa lo mismo, ¿no? El festival de teatro vamos todos, y luego hay una obra en el Beñat Etxepare y nadie vamos a pagar 500 pesos para verla, y puede estar tan bien o mejor. O sea, yo realmente creo que una ciudad viva se notaría en eso, ¿no? En que realmente, aunque no haya, ¿sabes?, grandes sitios y tal, pero que haya vidilla. O sea, que la gente, joder, que toque un grupo de... Yo, por ejemplo, joder, yo lo he tenido claro. A mí me han gustado los músicos de Vitoria. Yo siempre
iba a ver a, yo que sé, pues a Ángel, Celada, o no sé qué, o cuando salía, yo que sé, los Avantgarde, o cuando salía la primera orquesta, yo iba, aunque y me gustaba, o sea, y aunque fuera, no sabes, yo no, o sea, es lo que hay. Y joder, pues claro, está muy bien tener un disco en casa de no sé quién, pero yo creo que eso es importante. Otra pena de Vitoria, yo pienso que es el que no hay, lo que tú decías de Bingen, vida universitaria, de universitarios. Que eso culturalmente, generalmente en las ciudades donde hay vida universitaria y que no son muy grandes, estoy de acuerdo de Valladolid, Salamanca, por ejemplo, la gente universitaria va a muchas cosas culturales de todo tipo, hay de jazz, aficionados a música clásica, a la contracultura, a lo que sea. Yo creo que esto es lo que luego crea afición, ¿no? Que es el pequeño semillero de que luego gente vaya al conservatorio a aprender. Y a mí lo que me ha empujado a ser músico son las orquestas de verbenas que he visto, los conciertos que él dice, conciertos de... Paco, pero dicen que de la vida universitaria de tu época o de la mía, la de ahora, hay diferencias también. Lo dicen hasta prácticamente las excepciones Santiago de Compostela y Salamanca. Sí, dicen que ha cambiado también eso. Bueno, yo me crié en Barcelona como universitario. Seguro que hay más ambiente que aquí, sin lugar a dudas, en ese sentido, ¿eh? Y después es, por ejemplo, es que ahora al llevársenos el superior a Donosti, pues todos los universitarios musicales van a Donosti. Menudo rebote que tenía Paco Ibáñez el día que se enteró que los superiores iban a Donosti. Sí, porque ha sido una pena porque la vida cultural que hubiese traído ese conservatorio superior, bueno, para todo tipo, para los de jazz, para todos. Claro. ¿Una decisión política? Claramente. ¿Cómo actuaron las administraciones? Creo que en la entrevista que yo te hice aquel día criticabas tanto a los que decidieron que los estudios superiores fueran a Donosti como a las autoridades locales, que me decías, creo que no han luchado suficientemente para que estén en Vitoria. Bueno, eso creí, pero bueno, que hubiesen luchado lo hubiese igual, ¿eh? Estaba hecho y ya está. Prácticamente era eso lo que había que hacer y se hizo. ¿Por qué Vitoria era un lugar adecuado? No te voy a decir ideal, ¿por qué adecuado? Porque no tenemos de nada, simplemente por eso. Es decir, el Conservatorio Superior hubiese dado a Vitoria, en principio, una orquesta, una gran orquesta. Con todos alumnos superiores, fíjate, esta chica que te he hablado antes, Amaya Lassa, de hecho está tocando en la Orquesta de Euskadi actualmente. Sí, de becaria, pero hizo una prueba este verano por libre y sacó a tocar, es decir, en primero de grado superior está ahora, es decir, en cuarto, en quinto de grado superior, fíjate qué orquesta habrá, se puede hacer, es como la EGO. Entonces, con base en una ciudad, pues ya tienes una orquesta básica. Si hubiese llenado el auditorio, pues además, gente entusiasta, que no solamente toca, quería los conciertos, profesores que vienen de otras partes, es decir, todo eso. Y después que los universitarios de Vitoria, hablando de eso, no son de Vitoria, sino que vienen y se van. Quien nos habla ha estado muy a gusto en estos 50 minutos. A Paco Ibáñez le parecían muchos minutos. ¿A que se te ha pasado rápido, Paco? Sí, la verdad es que se ha pasado rápido. Venga, Mendizábal, Koldo Uriarte, Paco Ibáñez, a los tres, muchas gracias. Y a seguir trabajando, que es lo nuestro y lo vuestro. A seguir trabajando. Muchas gracias. A ti. Eta zui entzulei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Nun eta Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Hurrengo asteburu arte. Agur!